Seguimos ahora con la presentación del número 70 de Innovación Educativa, la revista del Politécnico que nació hace 15 años. Este año es de festejo a la quinceañera, ¿sí? De hecho, esa es la idea. Una quinceañera que es joven, que ha tenido 3 épocas, ¿sí? Que inicia como una revista de comunicación, de hecho interna, casi de edificio, de oficina a oficina, ¿sí? Una revista que incluso tenía eh, un tiraje para el interior del Politécnico, que reproducía cosas que ya estaban publicadas o extractos de elementos de documentos del gobierno, cosas de este tipo, pero siempre con una gran visión que creo que es la que le debemos a los que nos preceden. La editora que inicia 2001 la revista, le debemos mucho, pero mucho. Es decir, no podemos estar aquí sin el trabajo de los que nos preceden. Y no podemos estar aquí sin la visión, el compromiso de toda esa gente que inició innovación educativa hace 15 años. La revista ha tenido 3 épocas, ha crecido y efectivamente hoy la quinceañera la vemos, yo diría, quisiera utilizar analogías y metáforas. La quinceañera ha crecido, se ha diversificado y llega a 3 continentes. Ha sido vista incluso en el Max Planck Institute en Alemania como una publicación bastante agradable, pero bastante seria y que representa al Politécnico. La revista ha girado en este momento, sus alcances pues salieron, ha llegado a muchos lugares. La revista actualmente, como la vemos, es una pequeña ramita, es una pequeña rama de un árbol bellísimo, sólido, con raíces profundas, bebiendo la mejor savia de la tierra, ¿sí? Y que es el Politécnico. Innovación educativa es una pequeña ramita del Politécnico. Nos ha costado mucho trabajo la tercera época, que iniciamos en 2012. En 2012 fue meterla a índices, bases de datos, fortalecerla, darle vitaminas, ¿sí? Nutrirla, enseñarle varios lenguajes, que confiara en ella misma, que se dedicara a mostrar talento y que viera el alcance social del conocimiento que en ella se contenía. Entonces, todo eso significaba reestructurar un proyecto de publicación académica. Entonces ha sido incluir a bases de datos, a índices, ponerla aquí y allá, hablar de ella aquí y allá, llevarla a Japón, llevarla a la India, llevarla a Singapur, llevarla a África, llevarla a Europa, llevarla a muchos lados. La revista en este momento, con sus 70 números, creo es una rama fortalecida, una ramita pequeña, repito, del gran árbol que es el Politécnico. Esa pequeña ramita es el fundamento de todos los proyectos que se desprenden alrededor de ella. Infoesfera es un proyecto de la revista. El libro que viene después de esta presentación, que es una conquista de un espacio de expresión argumentada de los jóvenes, es otro efecto de Infoesfera. El que viene al final de la presentación de este ciclo de presentaciones editoriales es otro libro que es producto de la revista. La revista entonces queríamos que no se limitara a ser un mecanismo de investigadores para élite de investigadores y que para 3 en el mundo les contara para sus puntos, sus SNI, sus becas. No. Lo que tenemos como gran responsabilidad en este momento es que el conocimiento pueda y tenga la capacidad de transformar y mejorar las sociedades. Y le apostamos completamente a ello con una cosa que también llamamos recientemente, ubicamos y defendemos, que llamamos Open Access o acceso abierto. Entonces, yo creo que la celebración es sobria, es una celebración de una publicación que quiere ser más que tinta y el papel que aprisiona en sus páginas de cuché mate, ¿sí? Quiere llegar más allá de los académicos, quiere ser consumida también
por sociedad civil, ONGs, ACES y a todo el que le sirva el conocimiento y que pueda transformar y que nos mejore como sociedad. Innovación educativa, creo que lo que ha conquistado en estos 15 años es su libertad. Y eso me parece una de las cosas más importantes. Innovación educativa se merece su libertad. Es una libertad que busca transmitir, ofrecer conocimiento. En ese sentido, tenemos también que considerar que una publicación de este tipo es todo un proceso muy complejo. Detrás de cada número, de los 70 números y los 15 años, hay muchos equipos, hay mucha gente que trabaja. Sacar un número implica el trabajo de muchas personas que nunca se ven y que a veces mencionamos en los directorios. Uno de esos grandes protagonistas son los autores, que en su corte actual son investigadores y que como investigadores trabajan quizá 1 o 2 años para producir un proyecto de investigación y después transformarlo en un artículo de publicación y después, si queda arbitrado por pares y a ciegas, queda publicado acá. Entonces es un proceso muy largo de filtración, de ofrecer conocimiento en un mecanismo muy rápido. Entonces decía que esos autores son los que pensamos y queremos que hoy hablen. Son autores que normalmente no se ven, que se citan pero no se ven. Y por eso agradezco la inmensa generosidad de las 3 invitadas del día de hoy. Las 3 invitadas son autoras del número 69 y del número 70. Las invitamos porque consideramos que es importante que ellas hablen de su perspectiva como investigadores y autores. La generosa invitación la aceptaron 3 investigadoras que me acompañan y que van a participar con su experiencia en el siguiente orden. Primeramente, Ivania de la Cruz. Ivania de la Cruz es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Ella estudió la maestría en la Universidad de Columbia y también obtuvo su doctorado en Desarrollo Educativo Internacional por la Escuela de Educación Teachers College de la Universidad de Columbia. Actualmente ella es investigadora cátedra CONACYT en el CIDE. Ella es autora de un artículo del número 70 que analiza un factor crucial de la realidad del nivel medio superior en nuestro país. Después de Ivania de la Cruz, va a compartir su trabajo Claudia Fabiola Ortega Barba. Ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma Casa de Estudios de la UNAM y actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Después le cederé la palabra a Mónica del Carmen Mesa Mejía, quien es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra, España, es maestra y licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente ella labora en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Me parece que si hay una forma de celebrar los 15 años y a la quinceañera, ¿sí?, de Innovación Educativa, sus 70 números, ¿sí?, tiene que ver con la voz de los autores, que salgan de la presión de la tinta y el papel, que logren hablar con lenguajes sencillos, amables, entendibles a la gente que requiere su conocimiento. Por favor, le cedo la palabra a Ivania. Buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer la invitación a este evento. Me da mucho gusto empezar a conocer al gran equipo de la revista Innovación Educativa y también me da gusto poder compartir con ustedes mi experiencia como autora del artículo Elegir un bachillerato, el prestigio como factor determinante para los estudiantes y sus familias.
Quisiera abordar dos temas relacionados con mi experiencia como autora de este artículo. Por un lado, quiero hablar de los desafíos, pero también las satisfacciones de estudiar un tema poco explorado. Por otro lado, quiero platicarles sobre la experiencia en el proceso de dictamen y publicación aquí en Innovación Educativa. ¿En qué se fijan los estudiantes y sus familias al elegir bachillerato? El proceso a través del cual miles de estudiantes y sus familias seleccionan escuelas, particularmente del nivel medio superior en México, ha sido poco estudiado. Ciertamente hay una encuesta sobre deserción en educación media superior que contiene una pregunta sobre criterios de selección. Hay también algunos estudios sobre el muy particular caso de la Ciudad de México. Hay algunos estudios de casos sobre Jalisco, sobre Guanajuato, sobre Estado de México, pero falta todavía estudiar y entender qué está pasando en otros contextos del país. En Oaxaca, por ejemplo, no existía un estudio sobre cómo los estudiantes y sus familias eligen bachillerato. Esto sorprende por el momento que el país y el Estado viven en cuanto a política educativa. Sigue en implementación la reforma integral a la educación media superior desde 2008, está implementándose la reforma educativa, recientemente se modificó la Constitución para que la educación media superior sea obligatoria. El gobierno federal y el gobierno estatal están en esfuerzos muy fuertes por ampliar cobertura. En Oaxaca se reconstituyó el Instituto Estatal de Educación Pública y desde el año pasado no es más el órgano responsable de la educación media superior. Todo esto sucediendo y no sabemos cómo eligen las familias el bachillerato en el que sus hijos van a estudiar. En una investigación previa realizada en bachilleratos ubicados en comunidades rurales con muy altos niveles de marginación, aprendí que la selección pues básicamente se reduce a no sigo estudiando después de la secundaria o estudio en el bachillerato que está en mi comunidad al terminar la secundaria. Pero después aprendí que esta selección varía dependiendo de los contextos. Hay otros lugares donde se puede elegir entre una vasta gama de bachilleratos públicos. Entonces supe de un bachillerato en Oaxaca, público, donde hay gente que es muy feliz, ¿no? Que hay egresados que tienen trayectorias escolares y profesionales sobresalientes. Y bueno, esto desafortunadamente en Oaxaca pues no es la regla, ¿no? No es normal, digamos. Sabemos que de cada 100 estudiantes que entran a primaria, solo 56 logran transitar a educación media superior y de esos 56, únicamente 34 concluyen este nivel educativo. Las trayectorias exitosas que les platico de los egresados de esta escuela coincidía con otra cosa que me llamó mucho la atención, que era la altísima demanda por un lugar en esta escuela. Desde hace muchos años, el día antes de que se empiecen a repartir las fichas de admisión, los padres de familia se enfilan toda la noche para asegurar que sus hijos puedan tener la oportunidad de presentar este examen y quedarse en esta escuela, tener un lugar en esta escuela. Estos elementos llamaron mucho mi atención y entonces decidí hacer una investigación para ver qué pasa dentro de este plantel, qué es lo que lo hace una opción tan atractiva para los estudiantes y para sus familias. A través de un estudio de corte cualitativo, en el que entrevisté a egresados, a maestros y a estudiantes, aprendí que lo que llama la atención, lo que atrae de este plantel es su prestigio. Los participantes definen prestigio a través de 3 elementos. Primero, la alta calidad de la educación que reciben en este plantel. Hay exigencia por parte de los maestros promueven un ambiente competitivo, los chicos se sienten desafiados y bueno, el segundo elemento, también este primer elemento consiste en que se tienen maestros con muchísima experiencia y que trabajan, como sabemos, mucho.
Estos maestros están en el plantel desde hace 30 años que se fundó y entonces juntos estos elementos constituyen el primer componente del prestigio. El segundo elemento del prestigio, las actividades de desarrollo humano. En esta escuela pública, insisto, los chicos participan en actividades como escolta, banda de guerra, dibujo, baile, robótica, y son talleres que los mismos maestros de allí coordinan. La participación de los chicos en estos talleres es competitiva. ¿A qué me refiero? Los equipos que salen de aquí participan en certámenes regionales, estatales, nacionales e internacionales. Los buenos resultados de estos equipos son difundidos ampliamente por las autoridades estatales, lo cual alimenta el prestigio de la escuela. El último factor que atrae a las familias y a los estudiantes es que se percibe que al egresar de esta escuela, los estudiantes tienen mayores posibilidades de acceder a educación superior. Esto nos habla de familias y estudiantes muy interesados en continuar su trayectoria educativa cuando terminan cuando terminan el bachillerato. Si la alta demanda de fichas de admisión sugiere un perfil de familia que no aparece en la literatura que existe. Lo que yo encontré es un tipo de familia que denominé tenaz, porque está compuesta, por un lado, de padres que buscan y usan información sobre la mejor opción pública para cursar educación media superior en el Estado. Además, si el hogar está ubicado lejos de la escuela, la familia utiliza los pocos recursos que tiene para cubrir los gastos de enviar a sus hijos fuera de su colonia o fuera de su comunidad a la escuela. Y además de ser necesario, usan el capital social, las redes, los contactos, para asegurar un lugar para sus hijos en esta escuela. Los otros integrantes de esta familia tenaz son los estudiantes que tienen muy buen desempeño en secundaria, son capaces de adaptarse a un ritmo de trabajo demandante y cuentan con aspiraciones a transitar a educación superior. Se encontró, y esto me parece muy interesante y muy importante resaltarlo, que los estudiantes participan en la decisión de selección de escuela activamente, ¿no? Pero sí es un proceso en colaborativo porque finalmente son los padres de familia los que tienen que cubrir los costos asociados con la educación. Estas decisiones entonces son ciertamente el reflejo de lo activo que son los padres, lo activos que son los estudiantes, pero también debemos entender que es una decisión que está mediada por el entorno. ¿A qué me refiero? Depende mucho el nivel socioeconómico de la familia. Estamos hablando de familias que no pueden pagar una escuela privada, pero que sí hacen uso de todos los recursos que tienen, económicos y sociales, para brindar a sus hijos la oportunidad de estudiar en la mejor escuela pública del Estado. Quiero cerrar esta parte de mi intervención comentando que investigar un tema poco explorado no es fácil, no hay literatura pertinente para el caso mexicano o para el caso de Oaxaca. Sin embargo, me motivaba la posibilidad de estar contribuyendo a generar evidencia científica sobre los criterios de selección de escuela. Dado que la gran mayoría de las escuelas en Oaxaca es pública, y además por la coyuntura que describí hace un momento, la coyuntura en política educativa que estamos viviendo, quiero creer que estos resultados podrán ser de alguna utilidad para los interesados en planeación educativa, para los directivos de centros de educación media superior ubicados en contextos similares a los de esta escuela que se incluye en el estudio, y además que servirá en general para comunidades escolares que busquen mejorar niveles de asistencia a bachillerato. Paso ahora al tema del proceso de publicación en innovación educativa. Veo y quiero compartir con ustedes muchas ventajas de que la comunidad académica cuente con un medio como Innovación Educativa para publicar y para difundir los resultados de investigación. Primero, que los temas de cada número son relevantes para la educación en México. Segundo, que la revista cuenta con un apartado
en el que podemos someter a dictamen artículos que no necesariamente van con el tema del número, lo cual resulta en revistas que tienen un abanico muy interesante, ¿no?, de temas en cada que aparece la publicación. Finalmente, que los trabajos son sometidos a un riguroso proceso de dictamen a ciegas, en el que se recibe retroalimentación no solo de fondo, sino también de forma, para mejorar nuestros trabajos. Y esta retroalimentación es, como decía, rigurosa, no por ello menos cortés, lo cual yo agradezco mucho. En suma, la revista constituye un medio de difusión muy importante para investigadores que estamos arrancando nuestra carrera, que estamos trabajando temas diversos, muchas veces poco explorados, pero no por ellos menos importantes para la educación del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivania, ser precisa, es decir, el tiempo exactito. Paso el micrófono, tiene micrófono, con la experiencia de un artículo. El de Ivania es un artículo de una autora, o sea, ella es la autora, y el caso del siguiente es un artículo de 2 personas, ¿sí?, que es parte de lo que queremos mostrar. Los artículos de investigación a veces comportan una inversión de recursos impresionantes. Si midiéramos lo que se les paga a 2, a 3 o a 4 y los fondos de investigación que se requieren y las formas que ellos tengan que producir en términos de comunicar su investigación, es ahí clave, porque es ahí lo que va a hacer una gran diferencia. Es decir, quien pueda acceder a esa investigación publicada, ¿sí?, y la pueda usar. El caso de datos, por ejemplo, de elección de bachillerato en un lugar específico de la República Mexicana. Y pueda esa información servir para tomar decisiones, para hacer más investigación, para entender, repito nuevamente, para mejorar. Eso es clave. Muchos de las bases de datos que hay en el mundo o índices que ponen a disposición este tipo de publicaciones cobran. Y un artículo de este nivel, a veces puede uno pagar incluso por sus propios artículos $30 o $35. Es una paradoja, porque el conocimiento se está vendiendo, ¿sí? Quien tiene dinero para comprarlo, lo aplica y lo usa. Quien no, no. Utiliza otra información que está abierta, que no sabemos si es confiable o no. Lo que tiene innovación, como muchas revistas mexicanas, es que están en la iniciativa de acceso abierto, y nuestra labor es que esto ya lo pagaron ustedes. Incluso esta impresión bellísima, ya la pagaron sus impuestos, ¿sí? Ya la pagaron los impuestos, ya les pertenece. El tiempo que invertimos en editarla, el tiempo que los investigadores emplean para hacer la investigación, si viene con fondo público, ya lo pagaron ustedes, les pertenece. La gran labor de las revistas es regresarla abierta, que sea de la gente, que sea apropiada por la sociedad. Es un gran reto en serio de conocimiento. Innovación educativa está en esa dinámica, y entonces el artículo que escribieron 2 investigadoras, vale la pena conocer qué dicen ellas sobre su artículo. Le dejo la palabra, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio quiero agradecer al doctor Xicotencal por la invitación, y una invitación muy importante porque está en el marco de 2 festejos. Uno es el de los 15 años de la revista, pero otro es el de los 80 años del Instituto Politécnico Nacional. Muchas felicidades y muchas gracias por esta invitación. Y bueno, nosotros lo que les queremos contar es la experiencia, más que del contenido del artículo, la experiencia como investigadoras y la búsqueda que hicimos para publicar pues la investigación que estábamos haciendo. Cuando estábamos buscando en dónde publicar, 2 elementos fueron importantes para decidir a dónde mandar nuestro trabajo. Un primer elemento que nos interesaba era dónde podemos nosotros encontrar el que se esté difundiendo el conocimiento científico, artístico y filosófico y tecnológico, y
y qué tipo de investigaciones se están difundiendo. Y el otro tema que también nos importaba para identificar la publicación en donde nos gustaría a nosotros publicar el artículo era qué revistas están haciendo, están siendo un espacio de escucha de las demandas sociales. Entonces, identificando estas dos ideas, encontramos que ambos focos son focos de atención del proyecto editorial